¿Alguna vez te has sentido invisible, ignorado, juzgado en un instante por alguien que tiene una pequeña porción de poder sobre ti? Todos hemos estado allí. La respuesta cortante, el gesto despectivo, la mirada fría que te hace sentir menos que persona. Pero ¿qué pasa cuando esa indiferencia casual explota en algo más? Cuando un momento de prejuicio y agresión se dirige hacia la única persona con la que nunca, jamás, debes traicionar. Esta no es una historia sobre una simple queja de servicio al cliente. Es una historia sobre el poder, la identidad y el impactante momento en que un agente de la puerta puso sus manos sobre una mujer negra, obligándola a contra el frío y duro metal de una puerta de seguridad, completamente inconsciente de que estaba agrediendo al director ejecutivo de la misma aerolínea para la que trabajaba. Quédese con nosotros mientras desarrollamos todo el increíble drama de la vida real. El aire en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago estaba impregnado del olor a café rancio y del zumbido bajo y ansioso de un viaje. Era una sinfonía de frustración compuesta de maletas con ruedas, crepitantes anuncios del intercomunicador y el llanto de un niño manifiestamente cansado. Para la doctora Evelyn Reed, era una orquesta familiar. Ella estaba parada en la serpenteante fila de embarque para el vuelo 722 de Ascender con destino a Dallas, solo otra cara en la cansada multitud. Para cualquier observador casual, ella no tenía nada de especial. Llevaba unos pantalones de chándal grises, sencillos y cómodos, una camiseta muy usada de la gira de Stevie Nicks de 1981 y un par de zapatillas deportivas prácticas. Su cabello, una cascada de intrincadas microtrenzas, estaba recogido en una sencilla cola de caballo. No había joyas llamativas ni bolsos de diseño. El único indicio de su estatus era la gastada copia encuadernada en cuero de la Meditación de Marco Aurelio que sostenía en su mano. Este era su ritual. 4 veces al año, volaba de incógnito en uno de sus propios aviones, no en primera clase, sino aquí, en las trincheras del embarque de la Zona 4, donde la verdadera experiencia del cliente vivía y moría. Fue en estos viajes anónimos que ella, la CEO de Ascender, tomó el pulso real de la compañía que había pasado los últimos 3 años tratando de reconstruir desde adentro hacia afuera. A la cabeza de la fila, presidiendo la puerta con la cansada autoridad de un señor feudal, estaba Robert Washington. Rob, como decía su credencial, era un hombre sumido en un profundo resentimiento. 15 años en la aerolínea y todavía estaba aquí escaneando tarjetas de embarque, controlando el tamaño del equipaje de mano y absorbiendo el desprecio silencioso y a veces no tan silencioso de miles de pasajeros al día. Él no los veía como personas, sino como obstáculos, piezas de equipaje en movimiento que tenían que ser metidas dentro de un tubo de metal para poder continuar con su miserable día. Su hipoteca estaba vencida. Su hijo adolescente estaba nuevamente en problemas en la escuela, y el pago de horas extras se había reducido. Cada rostro sonriente entre la multitud de vacaciones se sentía como un insulto personal. El vuelo ya llevaba 40 minutos de retraso debido a que un avión llegaba tarde y la paciencia de Rob se estaba agotando. Gritó órdenes con una voz áspera y monótona. Las ruedas primero en el calibrador. Primero las ruedas. Artículos personales debajo del asiento frente a ustedes. No es ciencia espacial. Él vio a Evelyn incluso antes de que ella llegara al podio. Vio los pantalones de chándal, la camiseta vieja, y su cálculo interno, perfeccionado por años de pequeños prejuicios, encajó. Allá vamos, pensó. Va a ser un problema. Había visto a miles de personas como ella, intentando traer bolsos de gran tamaño, discutiendo sobre la asignación de asientos, exigiendo un tratamiento especial por el que no habían pagado. Su postura se puso rígida. Una preparación silenciosa para una batalla que ya estaba librando en su cabeza. Evelyn dio un paso adelante y ofreció una pequeña y educada sonrisa. Buenas tardes, dijo, extendiendo su teléfono con la tarjeta de embarque digital. Rob no devolvió el saludo. Su mirada se dirigió desde su rostro a sus 2 bolsos, una maleta con ruedas estándar para equipaje de mano y una cartera de cuero que le servía de bolso y maletín.
La cartera era, desde cualquier punto de vista razonable, un artículo personal. Pero para Rob hoy, era un objetivo. Solo un equipaje de mano y un artículo personal, gruñó, sin siquiera mirar su tarjeta de embarque. Así es, respondió Evelyn con calma. Este es mi equipaje de mano, señaló la maleta con ruedas. Y este es mi objeto personal. Rob meneó la cabeza y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Señaló con un dedo grueso su bolso. Esto es demasiado grande para un artículo personal. Es un segundo equipaje de mano. Tendrás que revisar la puerta de uno de ellos. Evelyn hizo una pausa. Ella sabía de memoria las dimensiones del equipaje de la compañía. Después de todo, ella misma había firmado la póliza. Su bolso cumplía con los requisitos. También sabía que pasar por el control de embarque ahora significaría una larga espera en la zona de recogida de equipaje en Dallas, lo que podría hacer que llegara tarde a una cena que había organizado con su director financiero. Te aseguro que me queda bien, dijo con un tono tranquilo. Lo uso siempre. Encaja perfectamente debajo del asiento. La palabra asegurar encendió una mecha en la mente de Rob. La pura audacia. Lo vio como un desafío a su autoridad, a su pequeño reino de la puerta C-22. Señora, llevo 15 años haciendo esto. Sé lo que encaja y lo que no. Eso no cabe. Señaló el medidor de equipaje junto al mostrador. Colóquelo. Algunas personas detrás de Evelyn en la fila gruñeron. Una agente de puerta más joven, una mujer llamada María, le lanzó a Rob una mirada nerviosa. Sabía que la maleta probablemente cabría, y esta confrontación era innecesaria. Era una de las jugadas de poder de Rob, y odiaba cuando lo hacía. Evelyn, percibiendo la creciente audiencia y queriendo calmar la situación, dijo, «De acuerdo, no hay problema». Se acercó y deslizó la cartera de cuero en la jaula metálica. Estaba ajustada, pero encajaba, sin problemas. No hizo falta forzarla. Miró a Rob, esperando que cediera. En cambio, vio un destello de ira en sus ojos. Se le había demostrado que estaba equivocado, y en su mundo, eso era una ofensa intolerable, especialmente viniendo de alguien como ella. ¿Ves? Te dije que no cabría. Tuviste que empujarlo, mintió, alzando la voz. Está demasiado apretado. Estás reteniendo la fila. Sácalo, tenemos que comprobarlo. En ese momento la situación cambió. Ya no se trataba de una bolsa. Se trataba de un hombre que se negaba a equivocarse. La expresión de Evelyn cambió. El cortés pasajero anónimo había desaparecido y en su lugar aparecía un destello del director ejecutivo. Su voz perdió su calidez y fue reemplazada por una claridad fría y precisa. No lo metí a la fuerza, afirmó ella mirándolo directamente a los ojos. Se deslizó perfectamente. La sección 4 subsección B de la política de su propia empresa define las dimensiones y este bolso las cumple. Además, la decisión final sobre qué artículo se ajusta al medidor recae en el pasajero. Estás malinterpretando las reglas. La mención específica de la sección de políticas sorprendió a Rob. Fue como si un jugador de ajedrez gritara inesperadamente el oscuro movimiento inicial de una abuela. Lo dejó completamente desequilibrado. Los pasajeros no conocían las secciones de políticas. Su frustración, alimentada por los prejuicios y el orgullo herido, se transformó en pura rabia. No tienes derecho a decirme las reglas, gruñó, saliendo de detrás del podio. Su cara estaba roja. ¿Te crees especial? Siempre te crees especial al venir aquí con tu actitud. La gente de ustedes colgaba en el aire, espesa y venenosa. María se estremeció visiblemente. El rostro de Evelyn se convirtió en una máscara ilegible de calma, pero su corazón latía con fuerza. Se había enfrentado a hostiles invasores corporativos y a competidores feroces. Pero este crudo veneno personal era algo diferente. Fue más feo. Tienes que facturar la maleta o no subirás a este avión, espetó Rob, señalándola con el dedo. Ahora dame la bolsa.
No voy a hacer eso, dijo Evelyn, con su voz peligrosamente baja. Lo que voy a hacer es tomar tu nombre y reportar esto. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. En la mente de Rob, ella lo había amenazado. Su sustento, toda su ira latente, su sentimiento de impotencia ante su propia vida, estallaron. Se movió con una velocidad que sorprendió a todos. Agarró el brazo de Evelyn. Ella se apartó instintivamente. Y en ese momento, perdió todo el control. Con un empujón furioso, la arrojó hacia atrás. Su cuerpo golpeó el duro e implacable marco de metal de la entrada del puente de embarque con un golpe sordo y espantoso. El impacto la dejó sin aliento. Su cabeza se echó hacia atrás de golpe y la copia de sus meditaciones voló de su mano, deslizándose por el suelo sucio. Por una fracción de segundo, hubo un silencio absoluto. La fila de pasajeros se congeló. Las manos de María volaron hacia su boca, sus ojos abiertos por el horror. Evelyn Reed, la directora ejecutiva de Ascender, se apoyó contra el marco de metal, jadeando en busca de aire. La conmoción y el dolor se irradiaban a su espalda. Ella miró a Robert Washington, no con enojo, sino con una claridad repentina y escalofriante. El problema no fue solo un vuelo o una norma mal interpretada. El problema estaba frente a ella, y ella, de la manera más brutal imaginable, ahora tenía datos de primera mano sobre cuán profunda era la podredumbre. El viaje anónimo había terminado. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Un dolor agudo e inmediato recorrió la columna de Evelyn. Le dolía el hombro donde había recibido el impacto contra el acero frío e inflexible. Por un instante, lo único que pudo oír fue la sangre corriendo en sus oídos. El zumbido de la terminal, los pies arrastrados, los anuncios lejanos. Todo se desvaneció en un rugido sordo. En su lugar estaba la cruda y fea realidad de lo que acababa de suceder. Un hombre, su empleado, le había puesto las manos encima. Él la había agredido. Pero cuando el shock inicial se apaciguó, algo más, algo forjado en años de juntas directivas de alto riesgo y gestión de crisis, tomó el control. El pánico era un lujo que no podía permitirse. La ira era una herramienta que más tarde se utilizaría con precisión. En ese momento, necesitaba control. Se apartó del marco, sus movimientos eran deliberados y firmes, sin delatar nada del temblor que sentía en su interior. Ella se encontró con los ojos salvajes y aterrorizados de Robert Washington. Pareció darse cuenta un segundo demasiado tarde de la enormidad de lo que había hecho. Su rostro, una vez enrojecido por la rabia, se había vuelto pálido. Evelyn ignoró la mano que él le ofreció tentativamente. Se agachó lentamente, recogió su libro y lo guardó nuevamente en su bolso. Ella se sacudió una mota de polvo de la manga. Ella no era solo una víctima. Ella era una directora ejecutiva que recopilaba pruebas. Su voz, cuando finalmente habló, estaba desprovista de cualquier emoción. Era tan frío y afilado como el acero quirúrgico. Robert Washington, dijo, leyendo en voz alta su etiqueta con el nombre, como si la estuviera grabando en su memoria. Según las normas de la Administración Federal de Aviación, específicamente 14 CFR, parte 12, interferir, agredir o intimidar a un miembro de la tripulación o un agente de puerta es un delito federal. Sin embargo, las mismas regulaciones exigen implícitamente un estándar de conducta profesional por parte del personal de las aerolíneas. Además, el Código de Conducta de Ascendir que usted aceptó al momento de su empleo prohíbe explícitamente cualquier contacto físico con un pasajero excepto en casos documentados de defensa propia o amenaza inminente a la seguridad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el área terminal ahora silenciosa. Rob la miró estupefacto. Fue como si la mujer que acababa de empujar se hubiera transformado. El viajero ocasional había desaparecido, reemplazado por un abogado o un agente federal. No lo podía decir. Él se estaba ahogando, y ella estaba citando los estatutos que serían su perdición. María, la agente más joven,
Fue la primera en encontrar su voz. Rob, ¿qué hiciste?, susurró horrorizada. Ella corrió al lado de Evelyn. Señora, ¿está bien? Llamo a un médico. Estoy ilesa, gracias, dijo Evelyn, asintiendo brevemente a la joven en señal de agradecimiento. Pero necesito a tu supervisor de inmediato. Rob, impulsado a actuar por la palabra supervisor, tartamudeó. Mira, estabas siendo difícil. No me escuchaste. Evelyn lo interrumpió con una mirada tan fría que podría congelar el fuego. No me vuelvas a hablar, ordenó. Llama a tu supervisor. Rob, ahora temblando, buscó a tientas el walkie-talkie en su cinturón. Su arrogancia se había evaporado por completo, reemplazada por el miedo pegajoso de un hombre que veía su vida desmoronarse. Su llamada fue un graznido de pánico. Thompson, te necesito en C-22. Situación con un pasajero. Mientras esperaban, Evelyn sacó su teléfono. No hizo ninguna llamada. Abrió una aplicación de notas y comenzó a escribir. Fecha: 17 de julio de 2025. Hora: 1:28 de la tarde CT. Ubicación: OARD, puerta C-22. Incidente: agresión física por parte del agente de la puerta Robert Washington, empleado número 77429. Testigo: la agente de la puerta María, empleada número 91034. Estaba elaborando un expediente. En 3 minutos, un hombre con un traje ligeramente mejor ajustado pero igualmente arrugado entró apresuradamente hacia la puerta de embarque. Era el señor Thompson, el gerente de turno. Thompson era un hombre cuya carrera se basaba en hacer desaparecer los problemas, generalmente suavizándolos con disculpas practicadas y vales de viaje de bajo valor. Consideraba que su trabajo no consistía en resolver problemas, sino en contenerlos el tiempo suficiente para que el avión despegara. Llegó, observó la escena, el rostro pálido de su agente, los rostros conmocionados de los pasajeros y a Evelyn, de pie con una inmovilidad desconcertante, e inmediatamente se puso a escribir su guión. Muy bien, ¿cuál parece ser el problema?, preguntó, con una voz que proyectaba un aire de autoridad aburrida. Dirigió la pregunta no a Evelyn, sino a Rob. Ella se negaba a facturar su maleta, retrasaba la fila, interrumpía. Rob murmuró, intentando desesperadamente estructurar la narrativa. Thompson asintió, ya formando su conclusión. Siempre era culpa del pasajero. Se volvió hacia Evelyn, con una expresión que revelaba una paciencia agotada. Señora, entiendo que hubo un desacuerdo. Mi agente solo intentaba hacer cumplir nuestra política de equipaje para garantizar una salida puntual para todos. Evelyn lo miró fijamente. No le había preguntado si estaba bien. No le había preguntado su versión de los hechos. Ya estaba en modo de control de daños, y el daño que le preocupaba era al horario del vuelo, no a ella. Un desacuerdo, repitió Evelyn con una voz peligrosamente baja. Su agente me puso las manos encima y me empujó contra una pared metálica. Eso no es un desacuerdo. Eso es agresión. La sonrisa practicada de Thompson vaciló por un segundo. Agresión era una mala palabra. Significaba papeleo. Significaba informes. Le lanzó una mirada furiosa a Rob. Bueno, no seamos exagerados, dijo, volviéndose hacia Evelyn. Estoy seguro de que solo fue un malentendido en una situación estresante. En nombre de Ascendair, le pido disculpas si se sintió maltratada. Sacó un pequeño folleto del bolsillo de su chaqueta. Estoy dispuesto a ofrecerle un vale de 75 pesos por las molestias para un futuro vuelo con nosotros. Ahora, si podemos escanearlo y subirlo al avión, podemos poner a todos en camino. Le ofreció el talonario de cupones como si fuera un tratado de paz que pudiera borrar los últimos 10 minutos. El carácter casual y despectivo del gesto fue, a su manera, más insultante que el empujón. Le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la podredumbre sistémica.
No se trataba de una sola manzana podrida en Rov. Esta era la cultura. Los problemas no se resolvieron. Los compraron a bajo precio. Thompson no la veía como una persona que había sido violada, sino como un pasivo que debía ser manejado por 75 pesos. Este fue el momento de la decisión. Podía sentir las escaleras de los otros pasajeros. Podía oír a la tripulación de vuelo haciendo las últimas llamadas para el embarque. Ella podría terminar esto ahora mismo. Ella podría decir su nombre, mostrar sus credenciales y ver a estos dos hombres convertirse en polvo. La tentación fue inmensa. Una ola de furia justa la invadió y ella quería más que nada ver la expresión de sus rostros cuando se dieran cuenta de quién era ella. Pero entonces otro pensamiento, más frío y más estratégico, hizo a un lado la ira. Si ella se rebelara ahora, el problema se limitaría a esta puerta, a estos dos hombres. Los despedirían. Se emitiría una disculpa y el sistema roto e indiferente que permitió que un Thompson floreciera y un robo, permanecería intacto. La herida quedaría cauterizada, pero la enfermedad permanecería. No, para solucionar realmente esto, ella tenía que llevarlo hasta el final. Tuvo que experimentar todo el proceso sin adornos. Tuvo que ser la pasajera Jane Doe y ver cuán profunda era la madriguera de la indiferencia de su empresa. Ella miró el cupón en la mano de Thompson y luego lo miró a los ojos. No, dijo ella simplemente. Thompson parpadeó. No, no, no aceptaré su cupón y no subiré a este vuelo, afirmó Evelyn. Lo que haré es presentar una queja formal contra ambos. Así que también necesitaré su nombre completo y número de empleado, señor Thompson. Thompson apretó la mandíbula. Esto no estaba en el guión. El pasajero se negaba a apaciguarse. Señora, eso no es necesario. Su nombre completo y su número de empleado. Ahora, ordenó Evelyn, con el teléfono aún en la mano y la aplicación de notas abierta, esperando. Derrotado, Thompson recitó su nombre y número, con la voz desbordante de resentimiento. Evelyn los escribió meticulosamente. Gracias, dijo, con un peso inmenso en sus palabras. Puede continuar embarcando. Tramitaré mi queja por los canales oficiales. Se dio la vuelta, recogió su maleta con ruedas y se alejó de la puerta C-22, dejando atrás a dos empleados atónitos, una fila de pasajeros desconcertados y el comienzo de un terremoto corporativo que ahora estaba decidida a crear. Ya no volaba de incógnito. Tenía una misión. Evelyn Reed no salió del aeropuerto. En cambio, encontró un rincón tranquilo en una terminal menos concurrida, compró una botella de agua y se sentó. La adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, reemplazada por una rabia fría y latente, y un dolor sordo y persistente en la espalda. Era una mujer que dirigía una corporación multimillonaria, capaz de mover mercados con un solo comunicado de prensa. Sin embargo, nunca se había sentido tan impotente. Fue una experiencia humillante, exasperante y profundamente esclarecedora. Su primer paso fue probar el canal principal para quejas de clientes, la línea directa de atención al cliente de Ascendair. Con su teléfono móvil personal, navegó por la cadena telefónica automatizada, un laberinto digital que ella misma había presupuesto aprobado, pero que nunca había experimentado personalmente. Para reservas, presione 1. Para estado de vuelo, presione 2. Para consultas sobre equipaje, presione 3. Para cualquier otra consulta, por favor, permanezca en línea. La alegre e incorpórea voz chirrió. Ella permaneció en línea. Fue recibida por 30 segundos de alegre música de espera de la marca, una alegre melodía pop que le pareció grotescamente inapropiada para su estado de ánimo. Había asistido a reuniones donde los equipos de marketing presentaban esta misma música como un elemento clave de su estimulante paisaje sonoro para los clientes. Al escucharla ahora, fue como uñas sobre una pizarra. Finalmente, un clic. Gracias por llamar a Ascender. Me llamo Brenda. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? La voz era cansada,
distante, con el eco distintivo de un gran centro de llamadas en el extranjero. Evelyn respiró hondo, manteniendo la voz firme y adoptando la personalidad de una pasajera justificadamente molesta, pero no histérica. Hola, Brenda. Necesito presentar una queja formal por un incidente grave en la puerta de embarque. Claro que puedo ayudarla con eso, señora, dijo Brenda, con un tono que sugería que ya estaba revisando un guión preescrito. Tiene el número de confirmación de su vuelo. Evelyn se lo dio. Escuchó el tecleo de un teclado. De acuerdo. Veo que era pasajera del vuelo 722 de Chicago a Dallas, pero su billete no fue escaneado para el embarque. ¿Se trata de un reembolso del vuelo? No, Brenda, no se trata de un reembolso, dijo Evelyn, pellizcándose el puente de la nariz. Un agente de la puerta me agredió. Me empujó físicamente. Hubo una pausa. El tecleo cesó. Agredida, repitió Brenda, con palabras que sonaban extrañas y fuera del guión. Señora, nuestros agentes de la puerta son profesionales altamente capacitados. Sus profesionales altamente capacitados me pusieron contra la pared. Intervino Evelyn, agotando su paciencia. Quiero presentar una queja formal y documentada contra él y su supervisor, que intentó encubrirlo. Bueno, lo siento mucho, dijo Brenda. La compasión practicada sonó hueca. Para un problema de esta naturaleza, deberá presentar su queja por escrito a través de nuestro sitio web. No podemos registrar los detalles de un incidente físico por teléfono por razones de responsabilidad. Evelyn sintió un arrebato de furia. Era un callejón sin salida corporativo perfecto. El sistema estaba diseñado para desviar, no para resolver. Creó barreras, esperando que el cliente frustrado simplemente se diera por vencido. ¿Podría al menos darme el número de incidente de esta llamada? No generamos números de incidente hasta que se presenta una queja por escrito, señora. Para que quede claro, dijo Evelyn con la voz helada. Le digo que fui agredida físicamente por un empleado y la respuesta oficial de Ascendair es rellenar un formulario en nuestro sitio web. Ese es el procedimiento. Señora, respondió Brenda con voz firme. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarla hoy? No, Brenda, dijo Evelyn con la mandíbula apretada. Ha sido increíblemente inútil. Ella terminó la llamada. Por un momento, ella simplemente se sentó allí mirando su teléfono. Esta era su empresa, sus procedimientos, su sistema, y estaba fallando en el nivel más fundamental. Fue diseñado para proteger a la corporación, no al cliente. Sin inmutarse, abrió su computadora portátil, se conectó al Wi-Fi inestable del aeropuerto y navegó hasta el sitio web de Ascendair. Encontró la página de contacto, un formulario estéril con un límite de 1000 caracteres para la descripción de la queja. Era insultantemente pequeño, una elección de diseño destinada a desalentar los relatos detallados. Meticulosamente, Evelyn expuso los hechos utilizando el lenguaje preciso y sin emociones de un informe legal. Ella detalló la agresión de Rob, sus palabras, el ataque físico. Ella detalló la actitud desdeñosa de Thompson, su intento de comprar su silencio con un vale y su fracaso en tomarle declaración. Incluyó sus nombres y números de empleados. Concluyó afirmando que estaba buscando una investigación formal y una respuesta de la oficina corporativa de la aerolínea. Ella presionó enviar. Un correo electrónico automático llegó a su bandeja de entrada personal momentos después. Gracias por contactar con Ascendair. Hemos recibido su mensaje y le responderemos dentro de 5 o 7 días hábiles. Valoramos su negocio. De 5 a 7 días hábiles para un reporte de agresión física. Era más que inaceptable. Mientras tanto, en la puerta C-22, Thompson estaba haciendo su propia versión del papeleo. Inició sesión en el sistema interno de gestión de incidentes de empleados. En su informe, pintó a Evelyn como la agresora. El pasajero, cuyo apellido en la reserva era Reed, se volvió verbalmente abusivo y no cumplió con las instrucciones de la tripulación respecto al equipaje de mano.
Interrumpieron el proceso de embarque, me ordenaron que me hiciera a un lado y me negué. En el proceso de negarse a obedecer, la pasajera se tambaleó hacia atrás cerca de la pasarela de embarque y alegó que la empujaron. Se ofreció un vale de servicio al cliente para reducir la tensión, pero el pasajero lo rechazó antes de abandonar el área de embarque. No se requiere ninguna acción adicional. Llamó a Rob y le pidió que firmara el informe. Eso es todo, dijo Thompson con aire satisfecho y firme. Ella era solo otra estafadora que buscaba un vuelo gratis. Tu historia, mi historia. Se acabó. No te preocupes por eso. Rob, todavía conmocionado pero desesperado por creer en su jefe, asintió. Sí, vale. Gracias, Thompson. Creían que ya estaba hecho. No tenían idea de que su informe egoísta y desinfectado estaba a punto de ser referenciado de manera cruzada con una queja que lenta pero seguramente estaba abriéndose camino a través de la cadena alimentaria marcada por ciertas palabras clave. Una queja federal legal de asalto que un algoritmo de bajo nivel fue diseñado para detectar. Pasaron 2 días. Evelyn voló de regreso a Dallas en una aerolínea diferente. Trabajaba desde la oficina de su casa, manejando el caos diario que supone dirigir una importante aerolínea mientras esperaba. Al tercer día, finalmente llegó una respuesta humana a su queja. Fue de Kevin G., especialista en relaciones con el cliente. Estimada señorita Reed, gracias por compartir sus comentarios sobre su reciente experiencia de viaje en Chicago O'Hare. En Ascender nos enorgullecemos de ofrecer un viaje seguro y cómodo y lamentamos que su experiencia no haya cumplido con estos estándares. Hemos revisado la situación y entendemos que hubo un desacuerdo con nuestro personal de tierra con respecto a nuestras políticas de equipaje. Estas políticas están vigentes para la seguridad y comodidad de todos nuestros pasajeros. Si bien constatamos que nuestro personal actuó de conformidad con los procedimientos establecidos, comprendemos que pueden producirse malentendidos en un entorno aeroportuario con mucha actividad. Como gesto de buena voluntad, nos gustaría ofrecerle un vale de viaje de $150 para un futuro vuelo. Esperamos tener la oportunidad de brindarle otra vez el excelente servicio que usted espera y merece. Atentamente, Kevin G. Evelyn leyó el correo electrónico una vez y luego una segunda vez. Fue una obra maestra de no disculpa corporativa. Invalidó su experiencia, se puso del lado de los empleados basándose en el informe falsificado de Thompson e intentó entregarle un cupón ligeramente más grande pero igualmente insultante. No habían investigado. Habían hecho una referencia cruzada de un número de archivo, habían mirado el informe de un gerente y habían hecho clic en enviar una plantilla. Esta era la última pieza de evidencia que necesitaba. El sistema no solo estaba roto. Estaba trabajando activamente contra la verdad. Fue diseñado para protegerse a toda costa. Ella cerró su computadora portátil. El tiempo de la recopilación de datos había terminado. Había llegado el momento de actuar. Cogió su teléfono del trabajo, el que conectaba directamente con los niveles más altos de la empresa, y marcó el número de su asistente ejecutivo. Claire, dijo ella, con voz tranquila pero con un inconfundible tono de autoridad. Limpia mi agenda para el resto de la semana. Y quiero que convoques una reunión de emergencia de todo el equipo de liderazgo ejecutivo. Vicepresidentes y cargos superiores en todo el sistema. Llévalos a Dallas mañana por la mañana, a las 9 de la mañana en punto. Por supuesto, Dr. Reed, respondió Claire. ¿Qué debo incluir en la agenda? Evelyn miró por la ventana, con una tormenta formándose en sus ojos. La agenda, dijo, es la pasajera Jane Doe. A la mañana siguiente, la sala de juntas principal de la sede central de Ascender en Dallas rebosaba de energía nerviosa. Una reunión ejecutiva de emergencia convocada con menos de 24 horas de aviso fue un evento raro y siniestro. Generalmente significaba una de dos cosas: una oferta pública de adquisición hostil o un fallo de seguridad catastrófico. Los vicepresidentes habían llegado en avión durante la noche desde Atlanta, Denver y Los Ángeles. Se reunían alrededor de la enorme mesa de caoba,
tomando café e intercambiando teorías en voz baja. Charles Sterling, el vicepresidente de operaciones en América del Norte, estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, proyectando un aire de confianza que no sentía. Era una criatura de la corporación, hábil, ambicioso y políticamente astuto. Su dominio incluía todos los aeropuertos nacionales, lo que significaba que, en última instancia, todos los agentes de puerta y gerentes de turno, incluidos los de ORE, dependían de su cadena de mando. Había hecho una comprobación superficial la noche anterior, sin fallos ni grandes brechas de seguridad. Supuso que se trataba de los desalentadores números del desempeño trimestral y había preparado sus excusas habituales sobre los costos del combustible y la volatilidad del mercado. Exactamente a las 9 de la mañana, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Entró la doctora Evelyn Reed. La charla cesó inmediatamente. Ella no caminó hasta su asiento habitual en la cabecera de la mesa. En lugar de ello, se trasladó al atril situado en la parte delantera de la sala, normalmente reservado para presentaciones. Llevaba un elegante traje de poderes de color gris oscuro, un marcado contraste con la viajera anónimo que había sido apenas unos días antes. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos tenían una intensidad que hizo que varios de los vicepresidentes se movieran incómodos en sus sillas de cuero. «Buenos días», comenzó, y su voz llenó la habitación silenciosa. «Gracias por reunirse con tan poca antelación. Estamos aquí hoy para hablar de un fallo fundamental en nuestras operaciones. Un fallo no logístico ni financiero, sino de nuestra promesa más fundamental a nuestros clientes». Presionó un control remoto. La enorme pantalla detrás de ella, que normalmente mostraba proyecciones de ventas, se encendió. Mostraba la declaración de misión de Ascender, escrita con letras suaves y amables. Conectar a las personas, ofreciendo una experiencia de viaje segura, confiable y acogedora con un espíritu de cuidado. Un espíritu de cuidado, repitió Evelyn en voz baja, dejando las palabras flotando en el aire. Quiero que todos tengan esas palabras presentes. Volvió a presionar el control remoto. La declaración de misión fue reemplazada por una imagen granulada en blanco y negro. Era una imagen fija de una cámara de seguridad con fecha y hora de 3 días. Mostraba la zona de embarque de la puerta C-22 en ORE. Mostraba a un agente de la puerta, con el rostro contraído por la ira, con las manos sobre una pasajera, empujándola hacia atrás contra la entrada de la pasarela. Un murmullo bajo recorrió la sala. Charles Sterling entrecerró los ojos al reconocer la ubicación. Un nudo de miedo empezó a formarse en su estómago. «Llamemos a esta pasajera Jane Doe», dijo Evelyn, con una voz aún inquietantemente tranquila. Jane volaba con nosotros de Chicago a Dallas. Era pasajera con todos los gastos pagados. Llevaba 2 maletas, ambas conformes con nuestras políticas. La recibió en la puerta un empleado que, por razones que exploraremos, decidió que era un problema incluso antes de hablar. Empezó a exponer el caso pieza por pieza, dolorosamente. No alzó la voz. No gesticuló exageradamente. Simplemente presentó las pruebas como si fuera una fiscal dirigiéndose a un jurado. Habló de la discusión por la maleta, de la negativa de la gente a aceptar su error y del violento empujón final. Charles Sterling sintió una gota de sudor correr por su sien. Esto era en su territorio. ORE era su responsabilidad. Un incidente como este ya es bastante grave, continuó Evelyn. Representa un fallo catastrófico de formación y conducta profesional, pero lo que sucedió después es, en muchos sentidos, mucho peor. Clic, la pantalla cambió. Ahora mostraba una captura de pantalla del registro de llamadas de su teléfono personal. La pasajera Doe, conmocionada y dolorida, intentó denunciar la agresión a través de nuestro canal principal de atención al cliente. La pusieron en espera, le dijeron que no podíamos atender este tipo de quejas por teléfono por motivos de responsabilidad y la dirigieron a un formulario en línea con un límite de 1000 caracteres. Algunos ejecutivos hicieron una mueca. Sabían lo mala que era la línea de atención al cliente.
Simplemente nunca la habían usado. Clic. La pantalla ahora mostraba la respuesta automática genérica por correo electrónico. Responderemos en 5 o 7 días hábiles. De 5 a 7 días, dijo Evelyn, bajando la voz. Para una mujer que fue agredida físicamente por nuestro personal. ¿Ese es nuestro espíritu de cuidado? Nadie se atrevió a responder. El aire en la sala se estaba densificando con vergüenza y miedo. Charles Sterling sintió una creciente sensación de pánico. Recordaba vagamente un informe de incidente de bajo nivel de ORE de hacía unos días sobre una pasajera problemática. Lo había hojeado y lo había descartado. Dios mío. Pero esto empeora, dijo Evelyn. Miró directamente a Charles Sterling y, por primera vez, él vio hielo en sus ojos. Porque mientras la masa de pasajeros era obstruida, nuestros empleados estaban ocupados creando su propia narrativa. Clic. Un nuevo documento llenó la pantalla. Era el informe interno de Thompson. Evelyn comenzó a leerlo en voz alta, con la voz llena de desprecio. El pasajero se volvió verbalmente abusivo, incumplidor, interrumpió el embarque y se tambaleó hacia atrás. Este informe fue presentado por el gerente de turno, un tal señor Thompson, y firmado por el agente de puerta, un tal señor Robert Washington. Es una obra de ficción diseñada con un solo propósito: proteger a los empleados negligentes de las consecuencias de sus acciones. A Charles Sterling se le heló la sangre. Conocía esos nombres. Sintió náuseas. Sabía lo que se avecinaba. Finalmente, dijo Evelyn, después de 3 días, Passenger 2 recibió una respuesta personal de nuestro departamento de relaciones con el cliente. Clic. El correo electrónico de Kevin G.S. apareció en la pantalla. La oferta de un cupón de 150 pesos lucía patética e insultante en la pantalla gigante. La conclusión de nuestra revisión interna, anunció Evelyn a la sala atónita, fue que nuestro personal actuó de acuerdo con los procedimientos establecidos y que todo el asunto fue un malentendido. Invalidamos su historia. Nos pusimos del lado del empleado que la agredió e intentamos comprar su silencio por $150. Dejó que el silencio se prolongara, obligándolos a todos a asumir la totalidad del fracaso, el fracaso sistémico, de arriba a abajo y devastador. Finalmente, apagó la pantalla y se paró frente a ellos en la sala silenciosa. Convoqué esta reunión porque quería que cada uno de ustedes viera en detalle cómo nuestros sistemas, nuestra cultura y nuestra gente le fallaron a esta pasajera. Quería que sintieran el exasperante y humillante viaje que se vio obligada a emprender. Hizo una pausa y respiró hondo. Hice todo esto, dijo, su voz ahora apenas por encima de un susurro, pero con más fuerza que cualquier grito porque la pasajera Jane Doe era yo. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio lleno del sonido del fin de una carrera, de un cambio de paradigma, de una verdad tan impactante que era casi imposible de procesar. Charles Sterling parecía como si le hubiera caído un rayo. Su rostro estaba pálido, con la boca ligeramente abierta. El vicepresidente de Recursos Humanos miraba al suelo. El director de marketing, que había defendido el eslogan Espíritu de Cuidado, parecía que quería esconderse. Evelyn Reed estaba ante ellos, no solo como su directora ejecutiva, sino como la viva encarnación de su mayor fracaso. La mujer anónima en chándal había regresado a la sala de juntas, y con ella, había traído una tormenta que derrumbaría la empresa hasta sus cimientos, y si se salía con la suya, la reconstruiría con más fuerza. Había llegado el día del juicio final. La revelación detonó en la sala de juntas como una bomba silenciosa. La onda expansiva recorrió los rostros de los ejecutivos reunidos. Charles Sterling, vicepresidente de operaciones en Norteamérica, parecía físicamente enfermo. El informe falsificado de su subordinado, las acciones desdeñosas de su equipo. Todo había estado dirigido a la única persona en el mundo que podía exigirle responsabilidades plenas e inmediatas. Evelyn dejó que el peso de su declaración se asentara durante un minuto entero. Los observó retorcerse. Observó el horror naciente en sus ojos.
No se trataba de venganza. Se trataba de asegurarse de que comprendieran en su interior la gravedad de crisis. Charles, dijo, su voz rompiendo el silencio atónito. Él se estremeció como si le hubieran disparado con una pistola eléctrica. Está suspendido. Efectivo inmediatamente. Quiero que su teléfono de la empresa, su computadora portátil y su credencial estén en esta mesa antes de que salga de la habitación. Una firma independiente externa llevará a cabo una investigación completa sobre la cultura operativa de su división, comenzando por la estación OARE. No debe tener ningún contacto con ningún empleado de Ascender hasta que se complete dicha investigación. Sterling, pálido y tembloroso, solo pudo asentir. Su carrera, que en un principio había tenido una trayectoria ascendente, acababa de estrellarse y quemarse. Se tambaleó hacia adelante, colocó sus objetos sobre la reluciente mesa de caoba con un ruido metálico y salió de la habitación sin decir otra palabra. Un hombre despojado de su poder en un instante. La mirada de Evelyn recorrió los rostros restantes. Déjame ser claro. No se trata de dos empleados. Esto se trata de nosotros. Se trata de una cultura de la indiferencia que hemos permitido crecer en la oscuridad. Una cultura donde un empleado estresado se siente con poder para agredir a un pasajero y un gerente siente que su deber es encubrirlo en lugar de atender al cliente. Una cultura donde nuestro sistema de respuesta es un insulto, no una solución. Ahora ella caminó hacia la cabecera de la mesa y finalmente tomó su asiento. La dinámica en la sala había cambiado irrevocablemente. Ella ya no era solo la directora ejecutiva. Ella era una líder con un mandato poderoso e inexpugnable para el cambio radical. Entonces, esto es lo que va a pasar, anunció. En primer lugar, los departamentos de recursos humanos y jurídicos colocarán inmediatamente a Robert Washington y al señor Thompson en licencia administrativa sin goce de sueldo en espera del resultado de la investigación externa. Sospecho que sus carreras en esta aerolínea han terminado. Se dirigió al jefe de recursos humanos. En segundo lugar, quiero que se congele todo el departamento de relaciones con el cliente. No más correos electrónicos con plantillas. No más 57 días hábiles. Se traerá un consultor externo para desmontar ese sistema hasta los cimientos y reconstruirlo con un enfoque único, la resolución. Cada queja será atendida por un agente capacitado en un centro de llamadas nacional con la autoridad para solucionar realmente los problemas. A continuación, miró al vicepresidente de Capacitación y Desarrollo. En tercer lugar, y lo más importante, estamos lanzando una nueva iniciativa obligatoria para toda la empresa. Lo llamamos el programa Pasajero Cero. Se basa en la idea de que ahora trataremos a cada pasajero como si fuera nuestro accionista más importante, nuestro activo más vital, el pasajero cero del que depende toda nuestra existencia. El programa, explicó, supondrá una reforma radical. El patético módulo de desescalada en línea de 30 minutos sería reemplazado por un curso de capacitación inmersivo de varios días para los 20.000 empleados de primera línea diseñado por destacados expertos en resolución de conflictos y sesgo implícito. Se requeriría que todos los empleados, desde los agentes de rampa hasta los pilotos, asistieran. Y yo, añadió, asistiré a la primera sesión de cada clase. Me pararé frente a nuestros nuevos empleados y nuestros veteranos y les contaré la historia de Jane Doe. Me aseguraré de que comprendan que la persona que están registrando, la persona cuyo bolso están interrogando, la persona a la que le están sirviendo una bebida es un ser humano que merece dignidad. Y esa persona podría ser su director ejecutivo con una camiseta de Stevie Nicks. En los días siguientes, la empresa se sumió en un caos controlado. La investigación de la estación OARE descubrió un patrón de mala conducta bajo la gestión de Thompson con múltiples quejas que habían sido enterradas e ignoradas. Rob Washington fue despedido por mala conducta grave y agresión. Thompson también fue despedido, no solo por el encubrimiento, sino por fomentar un ambiente de trabajo tóxico. Pero el plan de Evelyn iba más allá del castigo. Recordó al otro agente de la puerta, la joven que había reaccionado con horror.
Ella hizo que su asistente la encontrara. 2 semanas después, María fue trasladada en avión a Dallas. Ella estaba nerviosa, esperando ser reprendida por presenciar el evento. En cambio, se encontró sentada frente al director ejecutivo. María, comenzó Evelyn. Vi tu cara ese día. Sabías que lo que pasaba estaba mal. Eras la única persona con autoridad que demostró un ápice de decencia humana. Evelyn le ofreció a María un puesto en el grupo de trabajo que diseña el nuevo programa de entrenamiento de Pasajero Cero. Ella quería su perspectiva del mundo real desde el terreno. Ella quería un empleado que todavía tuviera conciencia para ayudar a dar forma al futuro de la empresa. María aceptó entre lágrimas y atónita. Pasaron los meses. Los cambios fueron dolorosos, costosos y encontraron resistencia por parte de los gerentes de la vieja guardia que preferían la antigua forma de hacer las cosas. Pero Evelyn fue implacable. Ella estuvo presente en las nuevas sesiones de capacitación y compartió su historia con una honestidad cruda que cautivó a los empleados. Ella les mostró las imágenes de seguridad. Reprodujo las grabaciones de sus llamadas al indiferente centro de servicio. Ella les hizo ver el fracaso como algo real. Ella terminaba cada sesión de la misma manera. Mira a la persona que está a tu lado, decía. Mira a tus clientes. Verlos. No se limite a procesarlos. El momento en que perdemos nuestra humanidad es el momento en que perdemos nuestro negocio. Este es nuestro espíritu de cuidado. Lo recuperaremos un pasajero a la vez. La cultura de Ascendair no cambió de la noche a la mañana. Fue el trabajo lento y difícil de hacer girar un barco enorme. Pero estaba girando. Los índices de satisfacción del cliente comenzaron a aumentar. Los empleados, empoderados por la nueva capacitación y sintiéndose valorados por un CEO que literalmente había caminado en los zapatos de sus clientes, comenzaron a tomar más iniciativa. La historia de lo que ocurrió en la puerta C22 se convirtió en una leyenda dentro de la empresa, una advertencia y un catalizador. Evelyn Reed tomó un momento de humillación y violencia personal y lo transformó en el evento más importante en la historia moderna de su empresa. Demostró que el verdadero liderazgo no tenía que ver con la vista desde la oficina, sino con la voluntad de caminar por la terminal, hacer fila y ver la empresa no como aparecía en una hoja de cálculo, sino como realmente la experimentaban las personas a las que decía servir. 8 meses después, las estaciones habían cambiado. La herida abierta y cruda que Evelyn Reed había expuesto en el corazón de Ascenderé estaba comenzando a sanar y convertirse en una cicatriz formidable. Un recordatorio permanente del pasado y un símbolo de fuerza renovada. Los cambios que había implementado ya no eran simplemente memorandos teóricos de la empresa. Eran realidades vivas y respiradas en terminales de todo el país. El programa Pasajero Cero estaba en pleno apogeo. Su sede no era una sofocante sala de juntas, sino un hangar reconvertido en una academia de entrenamiento de última generación al borde del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. En el interior, el olor estéril del combustible de avión había sido reemplazado por el aroma de pintura fresca y café. En una pared, la declaración de la misión de Ascend-Air estaba pintada en letras enormes. Un espíritu de cuidado. Ese martes en particular, una clase de 30 empleados, una mezcla de nuevos empleados con caras frescas y veteranos canosos, estaba inmerso en un ejercicio de juego de roles. María, la exagente de puerta de OARE, estaba parada al frente, ya no era una observadora tímida, sino una instructora segura de sí misma. Su voz era firme y empática. «Está bien, Frank», le dijo a un veterano agente de puerta con 20 años de experiencia en el trabajo. La pasajera de adelante perdió su conexión por un retraso en el mantenimiento. Se perderá la boda de su hija. Está gritando. ¿Qué es lo primero que haces? Frank, un hombre que hace un año le habría respondido a gritos, respiró hondo. No hablo. La escucho, dijo, recitando el nuevo mantra. La dejé decir todo lo que necesitaba decir. Validé su enojo. Dije, esto es culpa nuestra y lo siento muchísimo. Y no le ofreces un cupón,
instó María con una sonrisa cómplice. Dios mío, no, rió Frank, negando con la cabeza. Busqué una solución. Veo que tenemos un socio de código compartido con un vuelo que sale en 1 hora. Es más caro, pero ahora tengo la autoridad. Lo reservo sin cargo. Le doy un cupón de comida según su peso. La acompañé a la puerta de embarque para asegurarme de que subiera a ese avión. El escenario se basaba en un incidente real de la semana anterior, uno que se había calmado con éxito y había convertido a una pasajera furiosa en una clienta fiel de toda la vida que escribió una carta entusiasta a la compañía. Mientras la sesión continuaba, la puerta lateral se abrió y entró la doctora Evelyn Reed. Un silencio invadió la sala. Era una presencia habitual allí, pero su autoridad aún era palpable. Vestía pantalones negros sencillos y un blusa. No necesitaban traje formal. Les hizo un gesto para que continuaran y se sentó atrás. Escuchó mientras María los guiaba a través de otro escenario. Este involucraba a un pasajero cuya ansiedad se presentaba como agresión. Observó cómo discutían las señales, el lenguaje a usar, la importancia de ver al ser humano detrás del comportamiento. Esta era la cosecha de las semillas de ese horrible día. Fue un trabajo lento y minucioso, pero real. Después de la sesión, Evelyn se dirigió a la clase. Sé que algunos pensaron que esto era solo la última moda corporativa, dijo, escudriñando sus rostros con la mirada. Sé que algunos pensaron que era un castigo. No lo es. Es una inversión en ustedes porque no son solo la primera línea. Son la aerolínea. Ese momento en que un pasajero los recibe en el mostrador de boletos o en la puerta de embarque, esa es toda nuestra marca. En esa única interacción, ¿somos una aerolínea atenta y competente o somos una máquina sin rostro a la que le importa un bledo? No hay término medio. Los dejó con ese pensamiento, saliendo del hangar hacia el brillante sol de Texas, con una sensación de fragilidad, de optimismo. Las repercusiones de ese día en O'Hare se habían extendido mucho más allá de las paredes de Ascendair. Para Robert Washington, la vida se había convertido en una serie de humillaciones silenciosas. Lo habían despedido con justa causa. Su sindicato no pudo protegerlo de la evidencia innegable de agresión contra un pasajero. Un hecho que se volvió aún más condenatorio cuando la identidad del pasajero se convirtió en leyenda de la industria. Ahora trabajaba para una empresa de limpieza externa, limpiando los patios de comidas del aeropuerto Midway, el otro centro de aviación menos glamoroso de Chicago. Una noche, durante su turno, se paró junto a una ventana con vista al aeródromo. Un avión Ascend, con la cola pintada con el logotipo familiar, se alejó de su puerta. Observó al personal de tierra, a los agentes de la puerta moviéndose con fluidez profesional. Vio a un agente reír mientras un pasajero los ayudaba a ajustar su equipaje. Había una interacción fluida, sin la fricción y la hostilidad que habían sido su constante compañía. Sintió una amarga punzada de resentimiento seguida de un profundo arrepentimiento. En su mente, todavía se decía a sí mismo que la mujer había sido el problema, que ella lo había provocado. Pero en las tranquilas y solitarias horas de la noche, cuando no había a quien culpar, recordaba el golpe sordo de su cuerpo contra el metal, la expresión de sorpresa en su rostro y la fría sensación de hundimiento al sentir que había cruzado una línea sin retorno. Había cambiado su pequeño reino de poder por una fregona y un cubo, un fantasma rondando los confines del mundo que había perdido. Al señor Thompson no le fue mucho mejor. Como gerente, su fracaso se percibía como aún más profundo. La historia de su informe falsificado y su intento de sobornar al director ejecutivo con un cupón de $75 fue tan escandalosa que se había convertido en una broma recurrente en los círculos directivos de las aerolíneas. Intentó conseguir un puesto similar en una aerolínea rival, pero en su última entrevista, el vicepresidente miró su currículum y le dijo, estaba en Ascend durante el incidente del pasajero cero, ¿verdad? ¿En O'Hare? La pregunta fue casual, pero la implicación era clara. Era radiactivo. Su nombre era sinónimo de la vieja y fallida forma de hacer las cosas. Había construido una carrera encubriendo problemas, y ahora se había convertido en un problema que nadie más quería heredar.
9 meses después del incidente, Evelyn Reed reservó un vuelo, de Chicago O'Hare a Dallas-Fort Worth, clase turista, asiento de pasillo. Vestía vaqueros, una sencilla sudadera gris y zapatillas deportivas. Su cabello, una vez más, estaba recogido en una sencilla coleta. No era una inspección, no realmente. Era una peregrinación, la necesidad de cerrar el círculo. Sintió una extraña sensación de déjà vu. Mientras caminaba hacia las puertas de ascenso en la Terminal 3, estaba abarrotada, caótica, la familiar sinfonía de los viajes tocaba su melodía. Encontró su puerta C-22, la misma. Su corazón latió un poco más rápido. Comenzó el proceso de embarque y se unió a la fila de la zona 4. Delante de ella, una joven pareja con un bebé tenía problemas con sus tarjetas de embarque. El escáner no los aceptaba. El padre se estaba poniendo nervioso, con la voz cada vez más frustrada. Decía que ya habíamos facturado. Tengo el correo electrónico. Vamos a perder el vuelo. La agente de la puerta, una joven a la que Evelyn no reconoció, no se inmutó. No se puso a la defensiva. Hizo contacto visual y sonrió con calma. Señor, no se preocupe, por favor. Veo que está estresado y le prometo que no vamos a dejar que este avión se vaya sin usted y su familia, dijo con voz tranquilizadora. Los hombros del hombre se hundieron de alivio ante sus palabras. La agente tecleó frenéticamente en su computadora. Bien, ya veo el problema. Es un estúpido fallo informático. Puedo arreglarlo aquí mismo, explicó sin hacer sentir al pasajero como si fuera un tonto. Solo dame un minuto. Mientras trabajaba, miraba al bebé. Vaya, es un campeón en sus viajes. ¡Qué calma! La madre sonrió y la tensión se rompió por completo. En 2 minutos, los billetes fueron reemitidos y la familia estaba embarcando, agradeciendo efusivamente a la gente. Evelyn dio un paso adelante. El agente tomó su teléfono, escaneó el pase y la miró con una sonrisa genuina. Bienvenida a bordo, señorita Reed. Esperamos que tengas un maravilloso vuelo con nosotros hoy. Fue una interacción sencilla, profesional y humana. No tenía nada de especial, y en su carácter de no tener nada de especial, lo era todo. Fue la prueba. Evelyn subió al avión, encontró su asiento y guardó su pequeño bolso. Mientras el avión se alejaba de la puerta C-22 y comenzaba su lento rodaje hacia la pista, ella miró por la pequeña ventana el extenso laberinto de hormigón de O'Hare. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Ya no era una lágrima de tristeza ni de enojo. Fue una lágrima de alivio, de gratitud. El viaje había sido brutal y el coste inmenso. Pero al ver a las familias, a los viajeros de negocios y a los turistas que se instalaban a su alrededor, supo que había valido la pena. La aerolínea no era perfecta. Nunca lo sería. Pero hoy, al menos, tenía un espíritu de cuidado. Y por ahora, eso fue suficiente. Al final, esto se convirtió en algo más que una historia de una identidad equivocada. Se convirtió en una poderosa lección sobre responsabilidad corporativa y el increíble impacto del liderazgo empático. Un solo momento desagradable de prejuicio en una puerta de Chicago no solo expuso a unos pocos malos empleados. Arrancó la máscara educada de toda una cultura corporativa, revelando la indiferencia que se escondía debajo. Pero lo más importante es que demostró como un verdadero líder, cuando se enfrenta a los fallos de su propia creación, puede elegir no la venganza, sino la revolución. La doctora Evelyn Reed no se limitó a despedir a las personas que le hicieron daño. Ella reconstruyó todo el sistema para garantizar que ningún pasajero se sintiera tan invisible como ella ese día. Ella convirtió un trauma personal en una transformación de toda la empresa, recordándonos que el verdadero poder no tiene que ver con el título que uno posee, sino con su voluntad de comprender las experiencias de aquellos a quienes dirige. Si esta historia te resonó, haz clic en el botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y para ver más dramas increíbles de la vida real, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificaciones. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios a continuación. ¿Cuál es la peor experiencia de servicio al cliente que has tenido? Hablemos de ello.